Hola de nuevo a todos, ¿a quien no le ha ocurrido que tiene un mar de datos en una hoja de Excel y para encontrar un determinado dato le toca buscar fila por fila y columna por columna? Vaya basura más tediosa, pues ahora les traigo algo realmente práctico, se trata de un buscador de datos internos de una hoja de Excel, sin complicaciones, sin programación en Visual Basic, simplemente usando una pinche fórmula. Cabe recalcar que la práctica se hizo usando Microsoft Excel 2007, por lo tanto no se garantiza que funcione en versiones anteriores como Excel 2003, o OpenOffice Calc. Para comenzar con este pequeño tuto, yo ya tengo una hoja de Excel creada con ciertos datos, por lo que recomiendo tener lista una hoja llena con datos para mejorar la comprensión. Una vez lleno los datos, comenzaremos a crear el buscador, lo podemos hacer en la misma hoja con los datos, o lo podemos hacer en una hoja distinta, en mi caso lo haré en una hoja distinta. Antes que nada debo decirles que el dato que pondremos para realizar la búsqueda debe estar en la primera columna de la hoja que contiene los datos, de no ser así no podremos aplicar la fórmula para realizar la búsqueda de la información. Una vez aclarado esto, procedo a explicar cómo crear el pequeño buscador. Lo primero es crear una interfaz para darle forma al buscador, así como se muestra en el ejemplo, el cual será creado en base al número de columnas que contenga. Para mi caso la tabla de datos posee 7 columnas, por tanto serán 7 datos. 6 que se mostrarán y el primero que será el dato introducido para realizar la búsqueda. Cambio los nombres a las hojas para distinguir y mostrar un mayor orden. Ahora vamos a proceder a escribir los nombres de cada columna en el buscador. Una vez hecho esto, vamos a escribir la fórmula que se encargará de hacer la búsqueda en la hoja de datos. Primeramente dejaremos la celda de la búsqueda intacta, ya que será ahí donde escribiremos el dato para buscar. Entonces procedemos a escribir la primera fórmula en la celda del dato 1, la cual se hace de la siguiente forma. Lo haremos en la barra de fórmulas para mejorar la visibilidad. Primeramente escribimos la función buscarv. Abrimos paréntesis y escribimos el primer parámetro, el cual hace referencia a la celda donde se escribirá el dato a buscar. Para el caso sería la celda E5 que es donde se escribirá el dato a buscar. Luego punto y coma. Y escribimos el siguiente parámetro, el cual se refiere a la hoja en donde se encuentran los datos. Para mi caso será la hoja 1, la cual le puse por nombre datos. Seleccionamos la hoja y posteriormente seleccionamos el rango de datos el cual es desde A2 hasta G20, nótese que en la fórmula aparece el nombre de la hoja precedido por un signo de interrogación seguido del rango de celdas. Luego escribimos punto y coma para proceder a escribir el siguiente parámetro. El siguiente parámetro hace referencia a la columna donde tendrá que buscar el dato. Como en la columna 1 se encuentra el dato de búsqueda, y el resultado que queremos que se muestre comienza desde la columna 2, entonces escribimos el número 2, para indicarle que nos debe mostrar el dato de la columna 2. Luego igual que antes escribimos punto y coma, y escribiremos el último parámetro. Aquí le indicaremos qué tipo de resultado nos debe mostrar, los cuales únicamente pueden ser 2, el 1, o el 2. El número 1 le indica que el resultado debe ser aproximado, mientras que el número 2 indica que el resultado debe ser exacto, como lo que queremos es que nos muestre el dato exacto contenido en las columnas correspondientes, le indicamos el número 2, o bien podemos escribir, falso, lo cual es exactamente lo mismo. Cualquiera de los dos es válido. Ahora cerramos paréntesis y presionamos Enter. Veremos un símbolo denotado por numeral n/a, lo cual es normal porque aún no hemos buscado absolutamente nada o bien la celda de búsqueda está vacía. Ahora lo que debemos hacer para el resto de celdas es copiar la fórmula y pegarla en las celdas restantes, con la única diferencia que deberemos cambiar el valor de la columna, aumentándola en 1. Por ejemplo en la segunda celda donde se mostrarán los datos, cambiaremos el valor de la columna 2, por el número 3. Para que Adiforma busque el dato sugerido en la columna 3. De ahí la necesidad que la etiqueta de la celda sea igual que la que tenemos en la columna, siendo así solo tenemos que verificar en qué columna se encuentra el encabezado, y de acuerdo a ello pondremos en la fórmula el número de columna que corresponda. En este caso recuerden que colocamos las etiquetas en el mismo orden que las columnas, por eso solo cambiaremos el valor de la columna en la fórmula aumentándola en 1, es decir, 1, 2, 3, 4, etc. Esta forma resulta más cómoda, aunque ustedes pueden hacerlo como se les venga en gana, pero recuerden que el número de columna debe ir de acuerdo al dato que queramos buscar. Dicho esto seguimos copiando la fórmula en el resto de las celdas, modificando únicamente el número de columna. Como ya se dieron cuenta yo coloqué una columna extra al final, la cual nombré, número de fila. Esta nos ayuda a saber en qué fila se encuentran los datos buscados.
Por ejemplo, es muy útil cuando queremos buscar algún dato, y deseamos modificarlo, nos referenciamos por el número de fila y posteriormente buscamos en el buscador de celdas la fila indicada, para encontrar rápidamente el dato. De esta forma se agiliza la búsqueda de información. Obviamente estamos hablando cuando se manejan miles y miles de datos y resultaría una tarea muy tediosa estar buscando el dato requerido a pie. Dicho esto, procedemos a probar nuestro buscador para revisar si funciona o no. Introducimos el dato, código, número, etc., que nos sirve como referencia de búsqueda. En mi caso es un código de producto, el cual deberá mostrar los datos requeridos, como nombre del producto, precio por unidad, la cantidad, el monto total, nombre del proveedor y número de fila. Ahora escribimos el código en la celda de búsqueda. Y como podemos comprobar, nos devuelve el resultado de la búsqueda, exactamente como debe de ir. Nos referenciamos por el número de fila y nos vamos a la hoja de datos y veremos cómo la fila indicada corresponde a los datos mostrados. Si fuera el caso que los datos buscados estarían en celdas ubicadas muy abajo, recordemos que debemos cambiar el rango de datos en la fórmula, según sea el caso. En nuestro ejemplo lo hicimos hasta 20, porque vamos a suponer que solo manejamos 20 datos. Pero si fuesen 10.000 datos, entonces el rango debería de ir desde A2, hasta G10001, para abarcar todos los datos contenidos. Bueno, esto es todo, espero les sea de utilidad. Ya ven cómo no se necesita ser un maestro en programación para crear sencillas aplicaciones. Cualquier duda dejen sus comentarios, o si no les funciona repórtenlo para ayudarles. Se despide de ustedes Ventura Alfaro.